esta perfecta obra maestra que Dios había completado. Ahora nos fijamos que Él era todo lo que fue prometido que sería. Él es todas las promesas, todas las profecías, todo lo que Dios había prometido. Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente. Ahora, Él no pudo herirla con la ley, no pudo herirla con los profetas, pero sí lo hizo cuando la simiente de la mujer llegó a ser la obra maestra. Cristo, Él era la piedra que Daniel vio que fue cortada del monte. Era Él el que pudo herir, era Él el que pudo herir la cabeza de la serpiente. Su vida encajó exactamente con la vida de Moisés. Su vida encajó con la de David. Veamos si él es la pieza que encajó. Fíjense en David, un rey rechazado por su propio pueblo. Él fue, un día, mientras él estaba, su propio hijo se levantó el montín contra él. Y él separó y dividió los ejércitos de Israel. Y él fue, David, expulsó o fue expulsado por su propio pueblo de su trono. Y cuando iba de salida, ahí estaba un hombre que le aborrecía. Y él iba caminando por allí y escupiéndole a David. Ese guardia desenvainó su espada, dijo, ¿le dejaré la cabeza a ese perro escupiendo a mi rey? David dijo, déjalo. Dios le dijo que lo hiciera. ¿No lo ven? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Él dijo eso, quizás David ni sabía lo que estaba diciendo, pero como 500 o 600 años después, o un poco más, el hijo de David iba pasando por esas mismas calles, y le escupieron. Pero fíjense, ¿qué sucedió cuando David cuando llegó a ser un fugitivo y allá en su exilio, cuando él volvió, ese hombre rogó por paz y misericordia. Aún aquellos que le vieron, le verán a él un día cuando vuelva. Y nos damos cuenta entonces de que José era un muchacho de nacimiento peculiar, el último, la parte más alta del fundamento, sobre la cual se iba a edificar la obra maestra. Vino de la fe y al amor y a la gracia. Llegó a la perfección. Y así también vino desde los pies. En el principio llegó a la perfección en Cristo. Fíjense cómo él fue representado en José, la parte más alta del fundamento, el más perfecto de todos ellos. Nos damos cuenta de que José nació a su familia y él vino por la mujer legal, realmente la cual era la esposa de Jacob. Y fíjense también que cuando él nació, su padre lo amó y sus hermanos le aborrecieron sin causa. ¿Por qué le aborrecieron? Porque él era la palabra. ¿Ven el mismísimo fundamento? ¿Ven cómo vino la cabeza del fundamento? Ahora miren la cabeza del cuerpo que viene. Ahora observen la cabeza de la novia venir. Él era la palabra. Y ellos le aborrecieron por cuanto era un vidente. Preveía cosas y se las decía. Sucedían. No importó cuánto tiempo tardaron, de todas maneras sucedieron. Y por ser espiritual fue excomulgado de sus hermanos. Ellos debían haberlo amado, pero le aborrecieron porque era un profeta y era espiritual. Y ellos le aborrecieron. Fíjense, él fue vendido por casi 30 piezas de plata. Fue echado en una cisterna y dado por muerto, pero fue sacado de la cisterna. Y en su tiempo de tentación en la cárcel, el copero y el panadero, sabemos que el copero fue salvo y el panadero se perdió. Y en la cárcel de Cristo, en la cruz, uno fue salvo y el otro se perdió. 2 ladrones, 2 malhechores. Y nos fijamos que fue llevado de la cárcel a la diestra de Faraón. Que nadie podía hablar con Faraón solo por medio de José.
Y cuando José dejaba ese trono de Faraón y se tocaba la trompeta por todo Egipto, el toque pregonaba y decía, todos doblen la rodilla, viene José. Así será con Jesús, como Él fue amado por el Padre y aborrecido por esos hermanos denominacionales sin causa. Fue vendido por 30 piezas de plata, por así decirlo, y metido en una cisterna, dado por muerto. En la cruz uno se perdió y el otro fue salvo, y fue levantado de la cruz y está sentado a la diestra de Dios en la majestad, el gran Espíritu que había sido reflejado en Él, y nadie puede hablar con Dios solo por medio de Jesucristo. Piénsenlo, y cuando Él deja ese trono y comienza a descender, se tocará la trompeta y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Recuerden, Él era el hijo de la prosperidad. Todo lo que Él hacía prosperaba. Si era en la cárcel o donde fuera, salía bien. ¿Y no les ha prometido Él a sus hijos que haría que todas las cosas ayuden a bien? Si es enfermedad, la cárcel, muerte, pesares, lo que fuera, que ayudarían a bien a los que le aman. Él lo prometió. Y debe ser así. Tiene que estar ahí. Es en sentido figurado, hablando a nosotros en Él. Él era esa perfecta imagen de Dios. Ahora, vemos aquí también que cuando Él venga otra vez, recuerden, José, por revelación, salvó al mundo por su gran profecía. El mundo hubiera muerto si no hubiera sido por José. Y el mundo hubiera muerto si no hubiera sido por Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios está reservando vida. Podríamos seguir y seguir, porque Él simplemente era la parte que encajó con David, era la parte que encajó con Moisés, era la parte que encajó con Elías, era la parte que encajó con José. Todo lo que fue representado o predicho por Él en el Antiguo Testamento encajó exactamente con eso. ¿Qué es eso? Mostrando un Redentor perfecto, que nosotros podemos llevar nuestra vieja ropa sucia a la lavandería e ir a reclamarla. Ha sido lavada en la sangre del Cordero. Podemos reclamar lo que es nuestro. Y todo por lo cual Él murió, nosotros podemos reclamarlo. Así que Él era la perfecta palabra representada. Quiso Dios, el gran escultor, herirlo a Él y hacerlo de esta manera. Lo vemos a Él aquí en Isaías, como leí. Todos le tuvimos, escondimos de Él el rostro sin atractivo para que le decíamos. Todos hablando de Él, burlándose de Él. Estoy hablando de Él ahora en este día. Todos burlándose de Él. ¿Ven? Nosotros le tuvimos, le vimos, le tuvimos, quiere decir contemplar. Nosotros le tuvimos por herido y abatido de Dios. Sin embargo, Él, ¿para qué hizo Él esto? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Ahora, podríamos seguir y seguir con eso, pero creo que ustedes tienen el cuadro de lo que quiero decir ahora. Dios reedificando su obra maestra. Pero no olvidemos que en el principio, cuando Él hirió el costado de Adán, Él tomó algo de su costado. Ahora, el herir de Cristo fue por una causa, para poder sacar de Él para que sea una familia, la novia, para poder tomar para sí una novia. Así que cuando su obra maestra fue perfeccionada, entonces tuvo que herirla para sacar de Él no otra pieza, no otra creación, sino de la misma creación. Mi hermano, no piense mal de esto, sino piense por un momento, si Él tomó de Él la creación original para formar la novia, para Él nunca hizo otra creación. Tomó una parte de la creación original. Entonces, si Él era la palabra, ¿qué debe ser la novia? Tiene que ser la palabra original, el Dios viviente en la palabra.
Kimberley, Sudáfrica. Una vez yo estaba mirando los diamantes, cómo eran extraídos de la tierra. Yo los vi yaciendo allí. Mientras, el superintendente de la fábrica o de la mina era uno de mis ujieres en la fila de oración. Y yo me fijé en los diamantes, valorados en $10,000,000, todos amontonados. Pero no destellaban ni aún bajo la luz. Y yo le dije al superintendente de las minas, dije, ¿por qué no destellan? Él dijo, Señor, es que todavía no han sido cortados. Deben ser cortados. Entonces, cuando son cortados, entonces reflejan la luz. Ahí lo tienen. La obra maestra tiene que ser cortada. Fíjense. ¿Cortada para qué? ¿Es desechada la pieza? No, la pieza que es cortada llega a ser una aguja de Victrola. Y la aguja de Victrola es puesta sobre un disco, que es música invisible para el mundo. Pero la aguja es la que la saca la verdadera interpretación de la palabra. Su vida encajó con la de todos aquellos. Quiso Dios herirlo. Y ahora, ¿por qué lo hirió? Por la misma causa que tuvo él que herir a Adán. Ahora lo vemos a él azotado, herido y abatido de Dios. El Cordero perfecto, inmolado por los pecadores, una perfecta obra maestra. Ahora, por casi 2000 años, Dios se ha estado haciendo nuevamente una obra maestra, porque Él hirió a Adán para sacar una parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y ahora, esa perfecta obra maestra que Él hirió en el Calvario, Él obtuvo una parte de Él. Es simplemente el Nuevo Testamento, eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Ahora es el Nuevo Testamento, otra parte que debe ser cumplida. ¿Ven? El Antiguo y el Nuevo son esposo y esposa. ¿Ven? Y se requirió el Antiguo para prefigurar el Nuevo. Cristo vino, la obra maestra, para cumplir eso. Ahora su novia cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra está en proceso. Así como a Él le tomó 4000 años para hacer esta obra maestra, ahora Él ha estado por casi 2000 años haciendo otra obra maestra. Una novia para Cristo, otra obra maestra. Al hacer eso, Él lo hace por su método que nunca cambia, de la misma manera que hizo la obra maestra, su palabra. De esa manera, Él hace sus obras maestras, porque solo puede ser una perfecta obra maestra cuando es la perfecta palabra. Cualquier tierra, basura, insertar, se quebrará, pero los cielos y la tierra pasarán, pero esa palabra nunca se quebrará. Recuerden, al cortar el diamante se requiere una herramienta perfecta con qué hacerlo. No solo cualquier cosa lo hará. Yo he visto toneladas de esas grandes trituradoras aplastar mientras los pasan y mueven esas grandes toneladas. Ese diamante pasa de un lado al otro. No, eso no quiebra el diamante, tiene que ser cortado. Ahora, Él está haciendo lo mismo en su método que nunca cambia. Nos damos cuenta de que en Malaquías 3 Él dijo, yo soy Dios y no cambio. Él no puede cambiar su método. Ahora, como Él comenzó con Abraham, después de la caída de la primera obra maestra, Él comenzó con Abraham en el fundamento a edificar otra obra maestra. Él comenzó en el día de Pentecostés a edificar otra obra maestra, la palabra simiente original. Comenzó en la primera iglesia. ¿Qué fue? La palabra simiente, la palabra manifestada, la promesa que había sido dada. Joel dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Lo que Él haría en los últimos días, los últimos 2000 años. Fíjense, y comenzó como el original. Como dijo Jesús, la palabra de Dios es una simiente que un sembrador sembró. Y Él era el sembrador. La simiente era la palabra. Y fíjense, cualquier simiente que queda sola nunca hace nada. Tiene que caer en la tierra para volver a producir. Y esta simiente, esa iglesia perfecta, cayó en la tierra en Nicea, Roma, cuando llegó a ser una denominación. Ahora, historiadores, recuerden, y ustedes que van a oír esta cinta,
Investíguenlo y dense cuenta si eso no es correcto. La iglesia murió en Nicea, Roma, cuando ella tomó dogmas y credos en lugar de la palabra original. ¿Qué fue? Dios había mostrado por medio de esa primera iglesia que Él era Dios. Él tenía una iglesia perfeccionada. Pero la iglesia, como todas las demás simientes, debe caer en la tierra y morir. Ahora, cayó en la tierra y murió y se pudrió. Ustedes saben, yo leí un libro aquí no hace mucho tiempo. Alguien escribió un libro que decía El Dios silencioso. Puede que ustedes lo hayan leído. Se me olvida, yo creo que fue Brumback. No, yo no estoy seguro quién fue el que lo escribió, pero no puedo recordarlo. Lo tengo en mi estudio. El Dios silencioso. Dijo, Dios, por 1000 años de las edades oscuras, se quedó quieto y nunca levantó la mano. Y observó a mártires fieles yendo al foso de los leones y ser quemados por los romanos. Asesinatos de todo tipo. Mujeres siendo desnudadas, prendiéndoles fuego a su cabello largo con brea y la quemaban. Recuerden, el cabello corto primero comenzó en Roma. Y las mujeres de los cristianos tenían cabello largo, así que ellos se los sumergían en brea y les prendían fuego y las quemaban, estando desnudas. Los daban de comer a los leones. Y este escritor sigue diciendo, ¿dónde está ese Dios? Oh, la ceguedad del hombre a veces. ¿No saben que esa simiente tenía que morir? Él nunca trató de librarlos. Ellos cayeron en victoria. Ellos cayeron sangrando y muriendo, dando sus vidas. ¿Por qué? Era una simiente, tenía que caer en la tierra. Como primero nos dice Juan 12, el grano de trigo tiene que caer en la tierra y allí morir. Y no solo morir, sino pudrirse. Pero esa denominación no tenía la menor idea que esa vida todavía estaba allí. Aunque la iglesia en sí misma, en ese concilio de Nicea, de 15 días de debate de política sangrienta, cuando aquellos aristócratas entraron y querían insertar a estos grandes dignitarios en la iglesia, y profetas salieron del desierto comiendo hierbas y envueltos en pieles de animales, profetas genuinos, y ellos los echaron fuera. ¿Por qué? La simiente tiene que caer en la tierra. Tiene que morir. Ella murió en las edades oscuras debajo de la tierra oscura. Ellos pensaron que había llegado a su fin. Y ustedes saben, en San Juan 12:24, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Y la primera iglesia fue esa reproducción, esa novia, esa simiente, esa palabra manifestada, que cayó en la tierra en Nicea, Roma. Escucha, iglesia, en todas las naciones, que oirás esto. Ahí está su tierra. Son esas denominaciones. Ahí fue donde la palabra fue crucificada. Y ellos aceptaron dogmas. Y por cientos y cientos de años de edades oscuras, el poder y la manifestación de la palabra fueron escondidos del mundo. Solo el catolicismo gobernaba. Todos sabemos eso por leer la historia. Solo el catolicismo gobernaba. Pero ustedes no pueden esconder una simiente germinada. Tiene que brotar. ¿Por qué? Porque el gran escultor está obrando. Él va a volver a edificar. Así que la simiente cayó, la palabra. Cuando vemos a San Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a todos aquellos que escribieron la palabra y ellos escribieron, la palabra que ellos escribieron fue vivificada y vivió. Y ella vivió. Y nos damos cuenta de que después que comenzó a madurar,
y Juan comenzó a escribir epístolas, él fue expulsado a la isla de Patmos después de ser quemado en aceite por 24 horas. Pero la palabra debía salir. Tenía que ser escrita. Ellos no le pudieron sacar el Espíritu Santo hirviéndolo en aceite. Así que él salió. Su obra no estaba terminada. Él murió una muerte natural. Policarpo, quien era un discípulo de Juan, continuó con la palabra. Y de Policarpo vino Irineo. Irineo, el gran hombre de Dios que creía el mismísimo evangelio que nosotros creemos. La palabra está correcta. La iglesia tratando de exprimirla. Finalmente llegó a Nicea, Roma, y allí cayó en la tierra después de San Martín y fue asesinada. San Martín creía la misma cosa que nosotros creemos. Se paró firme por la misma cosa, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Se paró firme en la mismísima cosa por la que nosotros nos paramos firmes, y él era un profeta y creía toda la palabra de Dios. Y finalmente ellos fueron crucificados y aplastados en la tierra y yacieron ahí por cientos de años hasta que la parte de afuera se pudrió, la simiente. Los cuerpos viejos se pudrieron. Yo he estado en San Ángelo, en las catacumbas, y vi donde ellos murieron y sus huesos quebrados y todo. Ellos finalmente se pudrieron hasta que sus huesos desaparecieron. Pero la vida todavía estaba allí. El grano de trigo que cayó en la tierra en el concilio de Nicea comenzó a brotar de nuevo en Martín Lutero. Como cualquier grano que va creciendo, o trigo, después que las simientes se pudren, la vida brota. Y comenzó a brotar en Martín Lutero. ¿Qué fue lo primero que hizo? Rechazó la denominación del catolicismo. Protestó que estaba errada, porque él dijo, el justo por la fe vivirá. ¿Qué fue eso? Una pequeña vida débil que produjo un par de pequeños retoños. Esos fueron los luteranos. Seguramente no se parece al grano que cayó en la tierra, pero la vida está saliendo ahora. Entonces siguió adelante a hacer un tallo. ¿Qué sucedió entonces en los días de Juan Wesley? ¿Qué hizo él cuando trajo santificación? Él se quedó con la palabra. ¿Y qué hizo? Los luteranos se habían organizado y formaron una organización. Así que era tiempo para que algo sucediera. La obra maestra está siendo edificada ahora. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él protestó esa iglesia anglicana. Salió en la Reforma como una burla. ¿Qué es eso? La simiente está viniendo a vida, creciendo ahora. Ahora, el tallo no se parece a la simiente, ni tampoco la burla. Ahora, hermanos pentecostales por todas las naciones, quiero que escuche, mi hermano, si este es el último mensaje que yo fuera a predicar. Este es mi obra maestra. ¿Se han fijado cuando el trigo, en el grano de trigo que cae en la tierra, cuando comienza a volver a formar su grano? Observen la naturaleza. La naturaleza exactamente es Dios. Dios obrando en la naturaleza es todo lo que puede. Pero desde el avivamiento pentecostal que ellos piensan que era la simiente, no lo era. Ahora observen, pero algo salió exactamente como la simiente. Ahora, observen lo que Jesús dijo en San Mateo 24:24, que los dos espíritus en los últimos días serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Ahora, ese tallo no se parece nada a la simiente. Tampoco la borla se parece a la simiente. Pero fíjense ahora, no en los días de Lutero, sino en el último día. La primera cosa, hay agricultores de trigo sentados aquí. La primera cosa que sale de una simiente de trigo, uno casi pensaría que es la simiente, pero ¿qué es? Es la cáscara. Forma una cosita afuera como para sostener la simiente. Forma una cáscara. Pero la cáscara no es la simiente, como tampoco lo fueron la borla o el tallo. Solo es un portador de la vida. El grano de trigo, entonces, San Juan 12, ven ustedes Jesús hablando. El trigo, después de la borla, después de Wesley, salió la cáscara, la cual es lo más parecido al grano que cualquier otra cosa.
La cáscara se parece más al grano, se está pareciendo más al grano todo el tiempo, la que cayó en la tierra. Y cuando sale el tallo, tiene vida en él, pero seguramente que no es el grano. Sale la borla, el polen, y eso todavía no es el grano. Y luego sale la cáscara, y solamente está en la forma del trigo, exactamente como el grano de trigo. Pero, sin embargo, no es el trigo. Exactamente en la misma forma, perfectamente. Los pentecostales salieron así como lo haría el trigo. Cada uno sale del otro, saliendo del otro. Pero ellos solo son un portador. Ellos se van a la denominación. Y eso es lo que los pentecostales hicieron, se fueron a la denominación. ¿Y qué hicieron los pentecostales cuando salieron así como el grano? Volvieron atrás, como en Apocalipsis 17, a una de las denominaciones hermanas. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora observen, el evangelio va a venir a través de Lutero, a través de Wesley, a los pentecostales, y en los últimos días engañará aún a los escogidos, si fuere posible. A los escogidos. Oh, hermanos pentecostales, ¿no pueden ver? El trigo, cuando primero comienza, es exactamente como la simiente. Cuando comienza a formarse como la simiente, pero es la cáscara. Se denominó haciendo exactamente la misma cosa que ellos hicieron allá con Lutero. En Apocalipsis 17 se prueba la misma cosa de las iglesias. Ahora el grano simiente en lo original cayó en Nicea, porque fue la primera denominación. Fíjense, aquí la vida que estaba en el tallo, en la borla, todo termina ahora en la simiente. La vida que salió de la simiente original pasó a través de diferentes procesos, 3 diferentes procesos, y luego vuelve a su condición original. Aleluya. Oh, qué cosa. Yo soy la persona más feliz en el mundo que Dios me ha permitido ver esto. Observen cuán perfecta la palabra y la naturaleza, obran juntas. Así como probamos la resurrección, la salida del sol, la puesta del sol, volviendo a salir. La hoja se cae del árbol, bajando la savia, baja la raíz y vuelve a subir, y la hoja vuelve a subir con ella. Cae al suelo, la vida del árbol la vuelve a absorber, el calcio y la potasa, y la hace subir a otra hoja otra vez. Ven, toda la naturaleza, toda obra con la palabra de Dios. Y aquí está exactamente, perfectamente en estas edades de la iglesia. Por esa razón, el Espíritu Santo descendió y dibujó esas cosas y nos las formó de la manera que Él lo hizo. Eso es exactamente, fíjense aquí, la vida que estaba en la cáscara, en el tallo y en la borla, en la cáscara, toda se junta en la simiente, y la vida que estaba en el tallo siguió. Lo uno siguió para formar lo otro. La justificación abrió camino para santificación. Santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo abrió camino para que el Espíritu Santo mismo descendiera en perfección de nuevo a la palabra para manifestarse a sí mismo. Pero lo que se denomina muere, como la vida en Lutero, siguió para producir a Wesley, y de Wesley siguió a los pentecostales, y de los pentecostales para producir la simiente original. Siguió a los pentecostales, salieron de Wesley hasta ese tiempo. La razón que los pentecostales salieron de Wesley fue porque no eran una denominación. Los pentecostales no eran. Luego los pentecostales se denominaron, y ¿qué hizo eso? Se convirtieron en la cáscara. Parecían la cosa real. Y cualquiera, ¿cuántos alguna vez han visto una simiente de trigo comenzar a crecer? ¿Qué es la primera cosita? Es exactamente como la simiente, pero es la cáscara. ¿Ven las 3 etapas? El tallo, la borla o el polen, luego la cáscara. Y luego de la cáscara viene la simiente original. ¿Ven? No una simiente, era la vida de la simiente creciendo a través de esto para llegar a la simiente. Amén. Amén. ¿Lo ven? Que es una resurrección, volviendo a una obra maestra como la que entró.
Los pentecostales salieron de Wesley porque Wesley era una organización. Los pentecostales salieron no como una organización y luego se convirtieron en una. ¿Tuvieron qué? Para formar la cáscara. La verdadera palabra de vida en ello iba en camino hacia el grano original a través de estas etapas, a través del tallo, luego al polen, del polen a la cáscara, y de la cáscara produjo la simiente. No, el tallo, la borla, la cáscara. Viviendo, ellos produjeron en sus avivamientos primitivos un portador de una cierta porción de la vida, de la simiente, pero cuando ellos se organizaron, la vida se mudó de ellos. Eso está probado por toda la historia. Nunca una organización ha hecho algo después que se organizó. Estaba muerta. Eso es correcto. Observen, la vida está avanzando ahora. Está siguiendo adelante. Fíjense, lo que ellos han hecho, lo que todos estos han hecho es demostrado por la historia exactamente de la manera que la iglesia ha venido para nunca volver a ser útil para él. La organización es puesta en el estante. Nunca ha habido en toda la historia una iglesia que después que se haya organizado que no haya muerto. Y la organización murió y nunca se volvió a levantar. ¿No pueden verlo? Hombres que están ciegos, abran sus ojos. La naturaleza y la palabra coordinando juntas y probando aquí mismo que esta es la verdad. Que es la verdad. Esa vida deja el tallo para formar la borla, de la borla forma la cáscara y de la cáscara entra a lo original. Otra vez. Fíjense, para jamás serle útil para él. Cuán notable es esta vida en su viaje en el grano de trigo que lo que es en el árbol. Dios comparó a su pueblo a un árbol. ¿Ven? La vida baja en un árbol y vuelve a subir. Baja y vuelve a subir. ¿Ven? Baja y vuelve a subir. Pero en el grano de trigo, la vida sube del tallo original a través del tallo, borla y cáscara. Y la cosa por la que pasó muere para que no pueda pasar por eso otra vez. ¿Qué es? Ya no tiene uso. Continúa hacia su perfección. Amén. ¿No ven por qué él nunca usó una organización? Él no puede volver a entrar en ella. Está muerta. Pero la vida continúa pasando de uno al otro. Ven, ellos ponen credos y los insertan. Cualquiera que añadiere una palabra o quitara una palabra, ven, él es bloqueado de ella. Debe ser la vida de la simiente avanzando. Yo estoy usando esto en una parábola ahora de la novia, la obra maestra que viene surgiendo. Así como la obra maestra cayó, hay una obra maestra levantándose. La obra maestra cayó en Nicea, Roma, en Nicea. Después de Nicea, Roma, ella ha pasado a través de un proceso, pero está volviendo a esa obra maestra perfeccionada, porque ella es una parte de esa palabra que fue hablada por él. Él tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga. No estará conectada en ninguna manera con ningún tipo de organización o de denominación. La cosa maldita ha pasado por esas cosas, pero nunca estará allí. Fíjense, la simiente viene subiendo, esa vida viene subiendo, no regresando. No habrá más resurrección después de esto. La vida viene subiendo para ir a su perfección, una resurrección. Fíjense, la cáscara produce fíjense, la cáscara echa fuera de sí misma a la simiente original. En Apocalipsis, el capítulo 3, encontramos esto. Ahora recuerden, de ninguna otra iglesia fue él echado fuera. En la Biblia, de las 7 edades de la iglesia, ¿cuántos lo recuerdan? Él pasó a través de la edad de la iglesia para continuar a hacer algo más. Pero esto es todo. No hay nada más, pero el escultor ha vuelto a la perfección. La palabra. ¿Ven? No vuelvan. ¿Cuán diferente es? Sí.
Oh, y fíjense, entonces la cáscara cuando sale se parece exactamente al grano. Pero cuando la vida del grano comienza a dejar la cáscara para comenzar a formar el grano, la novia, la cáscara se abre y excomulga el grano. ¿Es correcto eso? La naturaleza, eso es exactamente lo que ella hizo. En Apocalipsis 3 nos damos cuenta de que la edad de la iglesia de la Odisea lo echó fuera a él. Ahora, ven, no lo hizo allá en las otras edades porque todavía había algo más que tenía que ser hecho. Solo pasó y continuó hacia lo otro. Yo les he dicho desde el principio que ya no vienen más denominaciones. Estamos en el fin. Y ellos lo echaron fuera porque Él es la palabra otra vez. Él es como aquel que cayó allá. Él es la misma doctrina que salió desde el principio. Y cuando la palabra simiente comienza a crecer, la cáscara la echa fuera. De sí misma, la vida deja a todos los otros para seguirla. Esos son los verdaderos creyentes, ellos siguen la vida, a donde quiera que vaya la vida. Como en Israel, un tipo perfecto, si tuviéramos tiempo, solo me quedan unos minutos, pero en un tipo perfecto, en el principio, a donde quiera que iba esa columna de fuego, había vida, Dios era esa luz. Y no importaba si era la medianoche o si ellos estaban en un lugar bien seleccionado, cuando esa columna de fuego se movía, se tocaba la trompeta e Israel se movía con ella. ¡Aleluya! Y cuando se tocó la trompeta, Martín Lutero se movió con ella. Y él se organizó. Mató no él mismo, sino a los hombres que le siguieron. Y entonces Dios sacó la vida de eso, la llevó más adelante y puso a eso en la tumba. Entonces salió Wesley. Él vio esa gran organización, así que él tocó una trompeta de santificación más de la palabra. ¿Ven? Y cuando él lo hizo, ellos se movieron de allí mismo, de Lutero directamente a Metodista. Y cuando los pentecostales lo vieron, ellos tocaron una trompeta. Es tiempo para que vuelvan los dones. ¿Ven lo que ellos hicieron? Ellos tocaron una trompeta y salieron, luego ellos se organizaron. Pero recuerden, después de la cáscara, esas son las 3 etapas que sabemos que no queda nada más sino el grano. ¡Oh, Dios! Y luego el grano es echado fuera de todo ello. Amén y amén. La palabra simiente comienza a formarse. La vida sale de... Ahora fíjense, si el novio, el principio, el primer novio, esta es la novia surgiendo. Recuerden, la iglesia comenzó en Pentecostés y cayó en Nicea. Brotó, no como el grano genuino, no, había algo de vida allí, pero brotó para poder formar una organización. Y él pasó por en medio de esa organización. ¿Y luego qué hizo? Luego pasó de esa organización, pasó a otra organización, pasó a otra etapa de la palabra justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ven, y mientras pasaba a través de este tallo y proceso, siguió apareciéndose más. Recuerden, el pequeño polen es más, la borla es más parecida a la simiente que el tallo. Y la cáscara se parece más a la simiente que la borla. Pero la simiente misma va más allá que eso. ¿Ven? Ella solo usó eso como transporte para transportarse a través de eso. Fíjense, la novia, si la novia en el principio era la palabra o el novio, y entonces si la novia es tomada del novio, ella debe ser la palabra también. Fíjense, la novia debe ser. ¿Por qué? ¿Por qué debe el novio ser la palabra manifestada, hecha clara? Es porque la novia y el novio son uno. Ella solo es una parte sacada de él. Ahí está la obra maestra. Fue herido. Digamos, Miguel Ángel no pudo reproducir eso. No pudo volver a ponerlo ahí. Pero Dios sí lo va a hacer. Él va a traer a esta pequeña novia que es herida de nuevo al costado de la palabra original. Y ahí está él. Ahí está la obra maestra, la familia de nuevo en el huerto del Edén. ¿Cómo va esta novia a hacer esto? ¿Cómo va este trigo a hacer esto? Malaquías 4 dice que en los últimos días esto sería restaurado. ¿Qué? Restaurado a como fue en el principio. Devolverla, yo restauraré, dice el Señor. Todos los años que la oruga y el revoltón y todo lo que estas otras cosas se han comido, yo restauraré. Malaquías 4 dice, Él restaurará
los corazones de la gente y la fe de la gente hacia los padres originales. ¿Ven? Vemos esto aquí ante nosotros. Iglesia, ¿dónde estamos? Ahora, estaré terminando en unos minutos. Quiero que se fijen muy atentamente en algo que acaba de suceder. Malaquías 4 debe traer de nuevo a lo original. Ella es herida de la iglesia, del cuerpo de la iglesia, herida con su maestro para el mismo propósito. Ella es la palabra, así como José fue herido de sus hermanos porque él era la palabra, y Jesús fue herido de sus hermanos porque él era la palabra. La iglesia es herida, la novia es herida de la iglesia porque ella es la palabra. Ahí están sus etapas otra vez. 1, 2, 3, ven exactamente. La palabra, viviendo y en acción. La novia Biblia. No alguna novia hecha por el hombre, la novia Biblia. Herida y abatida de Dios. Sin atractivo para que la deseemos. Pero la tuvimos por herida y abatida de Dios. Eso es correcto. Ella se para sola. Ella es herida de todas las denominaciones, según Apocalipsis 3. Ella es herida fuera de la edad de la iglesia de Laodicea, en la cual ella fue criada. ¿Ven? Esta iglesia fue levantada de la edad de la iglesia de Laodicea. Esa es la cáscara. Pero si las otras fueron, ¿no pueden ver eso, ustedes hombres pentecostales? Si esa otra fue la cáscara y murió, si ese otro, el tallo, tuvo que morir, así la borla tiene que morir, también la cáscara debe morir. Las 3 etapas de organizaciones. Y recuerden, ustedes dicen, bueno, ahora había muchas borlas colgando de ahí. Hay mucho de esto. Sí, hubo metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, Iglesia de Cristo. Todas estas otras cositas que le cayeron encima, hojas y todo lo demás que habían colgado de ella, pero el original fue las reformas. Ahora ven, se para sola como el novio, desechada entre los hombres, despreciada y desechada por las iglesias. La novia se para de esa manera, que es su obra maestra, ven. Es la palabra a través de la cual él puede obrar, hecha manifiesta, rechazando. Así que el tallo, la borla y la cáscara nunca llegaron a ser simiente. No, pero todo el tiempo llegando a ser más como la simiente. Ahora, en el tiempo de la siega, la simiente vuelve a su vida original, vuelve a la Biblia. Malaquías 4 dice que sería traída de esa manera. Oh, qué cosa. Debe tener todo para ser de esa manera, debe tener toda la palabra. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿qué dijo él en Apocalipsis 10 que sucedería? ¿Por qué fue el viaje a Tucson? Para abrirle a la iglesia en los días del mensajero del séptimo ángel, el mensaje del séptimo ángel, toda la palabra de Dios sería manifestada. El sello, todo lo que el tallo ha dejado, y de por qué y todo al respecto sería manifestado en este tiempo. ¿Es eso lo que la palabra dice? Entonces lo vemos. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Ven? ¿Dónde estamos? Solo hay una cosa, la siega está aquí. Ella está completamente madura. Ella está preparada ahora para la venida. Fíjense. No, nunca lo será. En el tiempo de la siega, la simiente vuelve a su condición original y debe tener toda la palabra para poder ser la simiente. Ahora, no pueden tener media simiente, no crecerá. ¿Ven? Tiene que ser toda la simiente. No pueden manifestar, decir, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, yo creo en hablar en lenguas, eso solo es parte de la simiente, ajá. Pero ahora hay algo que ha sido añadido a eso. Aleluya. ¿Ven? La vida, no los dones, la vida de los dones. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Estamos en el tiempo del fin, hermanos. El tallo, la borra, la cáscara están muertos y secos ahora. Hay una sola cosa que tiene que sucederle a eso, es ser recogido en el Concilio Mundial de Iglesias para ser quemado. La palabra ha llegado a ser carne, exactamente como él prometió en Lucas 17, Malaquías 4, y todas, ven, eso es correcto, Apocalipsis. Toda la verdadera vida que estaba en el tallo, borla y cáscara, ahora se está reuniendo en la simiente, lista para la resurrección, lista para la siega. El alfa ha llegado a ser la omega. Amén. El primero llegó a ser el último, y el último es el primero. La simiente que entró ha pasado por un proceso y ha llegado a ser
La simiente otra vez. La simiente que cayó en el huerto del Edén y murió allá, volvió de aquella simiente imperfecta que murió allá, volvió a la simiente perfecta. El segundo Adán. La primera Eva que cayó y fue usada en la segunda reforma, la segunda venida, dando a luz un hijo, ahora ha llegado a ser la verdadera novia otra vez. La simiente, de nuevo con la palabra original. El alfa y la omega es lo mismo. Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Nunca dijo nada de en medio. Ajá. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último. Sí, Señor. El primer ministerio y el último ministerio son lo mismo. El primer mensaje y el segundo último mensaje son la misma cosa. Yo estuve en el alfa, yo soy en la omega. Habrá un día que no podrá ser llamado ni día ni noche, pero al caer la tarde habrá luz. ¿Ven? El alfa y la omega. Ha llegado a ser el primero y el último. Oh, qué cosa, hermanos. Podríamos quedarnos horas en eso. La gran obra maestra de la familia, el segundo Adán y la segunda Eva. Ahora listos para el huerto, el milenio. Amén. De nuevo en la tierra. Aleluya. El gran escultor no los dejó yaciendo allí. Él tomó tiempo, como lo hizo por millones de años, moldeando la primera pareja perfecta, y ellos cayeron. Ahora ha sido por miles de años. Él ha vuelto a moldear, y ahora aquí ellos están listos. La obra maestra vino y fue derribada. De su costado salió la ayuda idónea, y ella es levantada por el mismo proceso. Ahora aquí está ella de nuevo, con toda la naturaleza, la Biblia y todo lo demás, mostrando que aquí estamos. Las naciones se están derrumbando, Israel despertando, las señales que la Biblia predijo. Los días gentiles contados han sido, miren todo este montón de basura que tenemos, cargados de pavores, regresen o dispersos a los suyos. Eso es correcto, es mejor que entren pronto si van a entrar. Estoy a punto de terminar como en 5 o 10 minutos. Fíjense en la gran obra maestra de la familia. El esposo y la esposa no pueden ser verdaderamente una familia a menos que sean uno. Ellos tienen que ser. Si no lo son, no son una buena familia. La esposa tirando en una dirección y el esposo en otra. Eso haría una familia terrible. Pero de acuerdo, con amor, el uno para el otro. Esa sí es una familia. Y ahora esa era la obra maestra de Dios, y ahora toda verdadera familia aquí representa eso, ¿ven? Y ahora la familia obra maestra ha venido otra vez, Cristo y su novia, listos para venir, y el segundo Adán, la segunda Eva, listos ahora para volver a su hogar. Y todo el cuadro ha sido redención, de donde estaba, devolviéndolo, ¿ven? Exactamente, devolviéndolo. Después, el otro día, estando aquí con los hombres cristianos de negocios, muchos de ustedes supongo estaban allí, cuando oí a ese sacerdote luterano o predicador que se supone que es pararse allí y decir esa cosa ridícula y burlarse de lo que nosotros creemos, y esos hombres de negocios del evangelio completo teniendo a ese hombre allí y diciendo eso. Él usaba su cuello al revés. Muchos de ellos lo usan así ahora. Y él dijo, ahora la gente me pregunta por qué uso el cuello al revés. Dicen, ¿cómo pueden distinguirlo a usted de un sacerdote católico? Dijo, no hay diferencia y no debe haberla. Él dijo, todos somos hijos de Dios. Dijo, conozco a un sacerdote católico que es omnipresente, ¿ven? Que puede estar presente en todo lugar. Ahora, uno no puede ser omnipresente sin ser omnisciente, ni aún Dios es omnipresente. Dios es omnisciente, lo cual lo hace omnipresente. Él sabe todas las cosas, pero para poder ser un ser, Él tiene que estar en un solo ser. Al ser omnisciente, Él puede ser omnipresente porque Él sabe todas las cosas y lo sabía antes de Él. Sabía antes que el mundo comenzara cuántas pulgas, piojos, cuántos insectos y cuántas veces ellos perderían sus ojos y todo al respecto, ¿ven? Porque Él es omnipresente. Uno no puede ser omnisciente sin ser infinito. Y solo hay uno infinito, Dios. Amén. Y entonces nosotros, ¿qué es? Es el diablo, llevándolos directamente a ese matadero, cada uno de ellos entrando exactamente lo que dice la Biblia. Y aquí está, ven, entró directamente entre los pentecostales y solo los metió ahí directamente, así como, ¡qué tiempo! Oh, después de ese testimonio, alguien me dijo, fue una cosa buena que no dije mucho, porque probablemente me hubieran encarcelado allá.
Pero yo solo pensé, ahí está. La gente que ha sido enseñada sabe, los entendidos conocerán a su Dios en aquel día, así dice en Daniel. Sí, Señor, ven, los entendidos conocerán a su Dios. Ellos están vigilando estas cosas. Pero cuando yo vi eso suceder a esos pentecostales parados ahí con él, aún Oral Roberts me miró así. Yo dije, oh, qué cosa. Pero parado ahí con educación, pulido, ustedes saben y demás. De esa manera Dios no pule a los suyos. Él no pule a los suyos con educación, los pule en humildad, en el poder de su palabra manifestada, mostrando la forma del grano de donde salió. Ahora, alguien me dijo a mí, dijo, hermano Branham, dijo, hay una cosa que yo no entiendo acerca de usted. Yo dije, ¿qué es eso? Estando parado afuera en un pasillo. Supongo que la hermana Dow y ellos, después que estreché manos con Bill y parado ahí, y todos dieron la vuelta a la esquina y todo un grupo de gente, un ministro con el cuello al revés se abrió paso y dijo, ¿por qué es que usted siempre está regañando a la gente? Dijo, esa gente cree que usted es un siervo de Dios. Y sea amable y dulce con ellos y todo. Dijo, cada vez que lo oigo subir, está regañando a las mujeres acerca de usar cabello corto y acerca de usar pantaloncitos cortos y usando maquillaje y todas estas otras cosas. Y regañando a la gente y diciéndoles cuán fríos, formales e indiferentes son. Dijo, ¿por qué hace usted eso? Dijo, esa gente lo ama a usted. ¿Cómo puede ser un hijo amoroso de Dios y hacer algo así? Pensé, Señor, permíteme contestarle a este hombre inteligente. Ven, tú solo permíteme contestarle de alguna manera que lo colgará con su propia cuerda. Sí, yo dije, bueno, dije, Señor, ¿ha leído usted alguna vez del gran productor de música llamado, el gran compositor llamado Beethoven? Él dijo, oh, seguro, yo he leído de Beethoven. Yo dije, él probablemente rompió papel a pedazos como para llenar cestos de basura, pero le dio al mundo obras maestras. Él no volvió a abrir la boca para decir otra palabra. Yo dije, cuando él estaba sentado en su estudio bajo la inspiración, él anotaba algo, entraba a su estudio y oraba, no estaba bien, lo hacía pedazos y lo echaba al cesto de basura. Pero cuando él terminó en toda inspiración, el mundo tuvo una obra maestra. Oh, cómo corta la palabra.